El expresionismo es un movimiento cultural del siglo XX. Se reflejó mucho en la arquitectura, las artes plásticas, la literatura, las danzas, pero especialmente en el cine y en el teatro. Surgió como reacción al carácter positivista del impresionismo, el naturalismo, que era la escuela dominante a fines del siglo XIX. ¿Cuáles son las diferencias? El expresionismo trata la visión interior del artista, la expresión, y el impresionismo es la copia fiel de la realidad, la impresión. Estos son, expresionismo e impresionismo, son estilos, no son géneros. Lo de los géneros lo veremos luego más adelante. Son estilos y no son antagónicos, son diferentes. Y 100 años después de haber comenzado la escuela, casi me animaría a decir que son incluso complementarios. El expresionismo reflejó la amargura que invadió a los círculos artísticos e intelectuales de Europa en las dos guerras mundiales del siglo pasado, 1914-1918, la primera, y 1939-1945, la segunda. El expresionismo defendía la libertad individual, la primacía de la expresión subjetiva, el irracionalismo, el apasionamiento y los temas prohibidos. Las temáticas, los temas prohibidos, las temáticas preferidas eran las ansias y las obsesiones ocultas, los complejos sexuales, la muerte, la crueldad, lo horroríficamente bello, esta es posiblemente la mejor definición, la sorpresa como factor poético, el sueño actualizado, lo maravilloso, lo onírico, lo barroco, lo morboso, lo demoníaco, lo sexual, lo fantástico, es decir, todo lo que comprende lo pervertido de la condición humana. Además, el expresionismo es existencialista. Esta es una escuela filosófica, el existencialismo. Sus principales cultores son Søren Kierkegaard, Friedrich Nietzsche, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Martin Heidegger y Albert Camus, específicamente este último en el ámbito teatral. El expresionismo revela la angustia existencial del individuo, su gran preocupación por la vida y por la muerte. Y el expresionismo teatral pretende impactar al espectador, llegar a su lado más emotivo, a su lado interior, y lo hace mediante la escenificación de esa realidad interior junto a la realidad objetiva. Ahora veremos en principio una escena de cine expresionista de la película Nosferatu de 1979. Está interpretada por un excelente actor alemán, Klaus Kinski, en el papel de Drácula, con la bellísima y muy buena actriz Isabella Gianni como Lucy Harker. Está en inglés, no importa, porque en principio este es solo un primer ejemplo de construcción de personaje expresionista para que ustedes vayan viendo los maquillajes, la gestualidad, la iluminación, en suma la expresión de un mundo interior, irracional, subjetivo.
You must excuse my rude entrance. I'm Count Dracula. I know of you from Jonathan's diary. Since he has been with you, he is ruined. He will not die. Yes, he will. Death is overwhelming. Eventually, we all is. Stars spin and reel in confusion. Time passes in blindness. Rivers flow without knowing their course. Only death is cruelly sure. Dying is cruelty against the unsuspecting. But death is not everything. It's more cruel not to be able to die. I wish I could partake of the love which is between you and Jonathan. Nothing in this world, not even God, can touch that. And it will not change, even if Jonathan never recognizes me again. I could change everything. Will you come to me and be my ally? That be salvation for your husband and for me. The absence of love is the most abject pain. Salvation comes from ourselves alone. And you may rest assured that even the unthinkable will not deter me. Good night. Vamos a comenzar por los antecedentes del expresionismo, porque el siglo XX comenzó con numerosos cambios políticos, sociales, culturales, el auge político y económico de la burguesía que vivió en las últimas décadas del siglo XIX, lo que conocemos como la Belle Époque, transitó un tiempo de gran esplendor, reflejado en el modernismo, un movimiento artístico impulsado por la nueva clase dirigente. Al mismo tiempo, los procesos revolucionarios en las clases obreras de toda Europa llevaron a las clases políticas a hacer una serie de concesiones. Llegaron las reformas laborales, los seguros sociales y básicamente la enseñanza básica obligatoria. El descenso del analfabetismo comportó un aumento de los medios de comunicación y una mayor difusión de los fenómenos culturales que fueron adquiriendo mayor alcance, mayor rapidez de difusión, y así surgió lo que ahora conocemos como la cultura de masas. Por otro lado, la aparición de la fotografía y el cine, que llevaron al artista, particularmente al artista plástico, a plantearse que su trabajo ya no consistía en imitar a la realidad, porque las nuevas técnicas lo hacían de forma más objetiva, más fácil, más reproducible inclusive. La teoría de la relatividad de Albert Einstein, el psicoanálisis de Sigmund Freud y la subjetividad del tiempo de Bergson provocaron que el artista se alejase cada vez más de la realidad objetiva. Y el expresionismo, y una de sus escuelas, el superrealismo, esto viene de una palabra francesa, surrealisme, sur arriba, sus abajo, surrealismo, superrealismo o sobrerealismo. Yo prefiero decir superrealismo.
Bueno, el expresionismo y la escuela del superrealismo surgieron como un lenguaje artístico con nuevas formas de expresión, una nueva relación del artista con el espectador, que consistía en hacer de su obra una expresión del inconsciente colectivo de toda la sociedad. El expresionismo forma parte de las así llamadas vanguardias históricas, que incluyen el fauvismo, el cubismo, el futurismo, el constructivismo, el dadaísmo y, como dije antes, el superrealismo. El director de teatro impresionista plasma en escena una impresión del mundo circundante, un reflejo de los sentidos. El director expresionista pretende reflejar en escena su mundo interior, una expresión de sus propios sentimientos. El expresionista pone en escena, o en imagen cuando hablamos de cine, pone en escena el sustrato que subyace bajo la realidad aparente, refleja lo inmutable y eterno del ser humano y la naturaleza, y emplea las líneas y el color de un modo temperamental, emotivo, de fuerte contenido simbólico. En la génesis del expresionismo, un factor fundamental fue el rechazo al positivismo, especialmente al progresismo cientificista, a la creencia en las posibilidades ilimitadas del ser humano basadas en la ciencia y en la técnica. Ya a principios del siglo XX se vislumbraba una crisis en el desarrollo humano y en su capacidad de manejar con sabiduría los avances de la ciencia, ¿no? Se desconfiaba de la burguesía, de su ideología, de sus prácticas políticas y de la concentración de las riquezas, el nacimiento del capitalismo. Estos factores progresivamente fueron gestando el expresionismo centrado en la necesidad del artista de expresar su realidad interior, es decir, una ruptura entre el artista y el mundo exterior, diría bien, una antítesis del teatro naturalista, del teatro realista. Sin embargo, en la actualidad, ambos estilos se han integrado en formas evolucionadas, particularmente en el cine. Allí se transitó un largo camino desde el gabinete del doctor Caligari, de Robert Wiene, y por supuesto Metrópolis de Fritz Lang, hasta el Nosferatu de Klaus Kinski. La expresividad emocional y la distorsión formal del expresionismo tuvieron una perfecta traducción al lenguaje cinematográfico, sobre todo gracias al aporte realizado por el teatro expresionista, cuyas innovaciones escénicas fueron adaptadas con gran éxito al celuloide. El cine expresionista transitó desde el caligarismo al realismo crítico de Wilhelm Pabst para desembocar en el sincretismo de Fritz Lang, Metrópolis. El cine expresionista impuso la distorsión de los decorados, esa extraordinaria abundancia de maquillaje, las atmósferas inquietantes. Se caracterizó el expresionismo por el simbolismo de las formas deliberadamente distorsionadas. La estrategia del primer cine expresionista fue traducir mediante líneas, formas o volúmenes la mentalidad de los personajes, su estado de ánimo, sus intenciones, de tal manera que la decoración
aparezca como una traducción plástica del drama que se cuenta en la historia. Y este simbolismo suscitaba reacciones psíquicas más o menos conscientes que orientaban el espíritu del espectador. Así que la iluminación focal, los efectos especiales, particularmente la sobreimpresión, los movimientos de cámara desencadenada, el diseño de decorados, fueron todas características de ese cine expresionista, un cine de estudio, con un marcado componente de preproducción. Una preproducción que aseguraba un claro control del director sobre todos los elementos que incurrían en la película. Y por otro lado, el montaje, un montaje lento, pausado, con muchas elipsis temporales, que creaban una sensación justamente de subjetividad, de introspección psicológica, de introspección emocional. El gabinete del doctor Caligari, esta película de Robert Vien de 1919, trata sobre una serie de asesinatos cometidos por un sonámbulo. Bueno, se convirtió en la obra maestra del cine expresionista por la recreación de, como dije antes, ese ambiente opresivo, angustioso, con decorados de aspecto extrañamente anguloso, aspectos geométricos, se ven paredes inclinadas, ventanas en forma de flecha, puertas cuneiformes, chimeneas oblicuas y la iluminación. Esa iluminación de efectos dramáticos, ¿no?, que se tomó obviamente del teatro de Max Reinhardt, un extraordinario director que estudiaremos más adelante. Y también el maquillaje, el vestuario, que enfatizan el aire misterioso que envuelve toda la película. Veamos unas escenas de El gabinete del doctor Caligari, 1919.
Bien, la película que acabamos de ver algunas escenas, a través de, insisto en esto, las líneas y formas del decorado, etcétera, etcétera, exponen simbólicamente la mentalidad y el estado anímico de los personajes y aspira a traducir el drama de una manera plástica. Los decorados crean, ya lo notaron ustedes, ese universo discordante que causa el desequilibrio mental del héroe. Esas calles contrahechas, ¿no? Las casas atravesadas, las sombras, las luces. Bien, este ha sido el primer capítulo de introducción y antecedentes al expresionismo, al teatro expresionista. Recuerden que este es un seminario de 6 capítulos y les recomiendo especialmente que lean el documento que recibieron por correo electrónico con todos los fundamentos de este seminario. Esa lectura previa les permitirá además entender más cabalmente lo que vayamos discurriendo en estos capítulos. Nos encontramos en el próximo.